Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 9 de nuestro repaso de escuela o comentario de nuestra escuela sabática sobre el libro de Éxodo. En esta ocasión, la lección se titula Vivir la ley. Bien, en esta ocasión estaremos comentando prácticamente el versículo 1 del capítulo 21 del libro del Éxodo. Y bueno, sin más palabras introductorias, vamos entonces directo al grano en este comentario. Muy bien, vamos a avanzar. Bien, antes de, antes de abordar el libro de Éxodo, este concepto de vivir la ley en el mundo hebreo, en la cultura judía, esta vivencia o esta experiencia de la ley se conoce como el Derech Hashem. ¿Ok? El Derech Hashem significa el camino de Hashem. El camino, entiéndase, la forma en que la forma como Hashem dirige el mundo o se conduce con el mundo. ¿Ok? Y también el Derech Hashem se refiere al cómo en este caso el ser humano debe conducirse en este mundo. A eso se le llama el Derech Hashem, es decir, tanto la forma como el Eterno dirige el mundo y la forma como el ser humano pues convive los unos con los otros aquí en esta tierra, ¿ok? A eso se le llama el Derech Hashem. Y esta idea se fundamenta en un pasuk que está en Génesis 18:19, donde a Abraham se le mostró, se le reveló el Derech Hashem, según la Torá, cuando se le dice lo siguiente: porque yo lo he conocido o yo lo conocí, está hablando de Abraham, ¿ok? Porque yo lo he conocido o yo le conocí. Por tanto, aquí conocer, sé que lo conocí, habla de elección. Es decir, conocer es sinónimo de elección. Por ejemplo, si usted va a Romanos capítulo 11, verso 1, dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice luego el apóstol: de ninguna manera. Porque yo también soy israelita, ¿ok? Yo también soy de la tribu, soy también descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Y continúa diciendo: porque Dios no ha desechado a su pueblo que conoció de antemano. Si ustedes leen la versión Reina Valera, dice que conoció de antemano. Ahí conocer denota la idea de elección. Elección, ¿ok? En pocas palabras, lo que dice: Dios no ha desechado a su pueblo que eligió anticipadamente. Está hablando porque el contexto está hablando es de la elección. Cuando dice, más adelante en el verso 28, porque ciertamente son enemigos por causa del Evangelio, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces ahí conocer es equivalente a la idea de elección. Entonces, porque yo lo conocí, es decir, yo lo elegí, pues sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, dice, que guarden o que observen o que vigilen. La idea de guardar significa la idea de vigilancia. Que vigilen, es decir, permanecer atento, permanecer, por eso se habla de observancia. La observancia es la vigilancia, el estar atento, mantener la observación fija en algo, ¿no? Mantener la atención en dirección a algo. Es decir, que vigilen el camino, el Derech Hashem. Aquí está, el Derech Hashem, este es el concepto.
que vigilen, o el Derek Adonai, o el Derek de Yahvé, ¿ok? El camino de Yahvé. Ese es el Derek Hashem, el camino de Yahvé, el camino del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor? Dice, la azot sedaka umishpat, haciendo justicia, equivale a la palabra hebrea sedaka, y juicio, la palabra hebrea que equivale a mishpat. Esta palabra Sedaká y Mishpat aparece como un binomio en toda la Torah. Si usted toma una concordancia, la Strong, para esto sí recomiendo la concordancia Strong, no para aprender hebreo y griego, como muchos lo utilizan. Lo utilizo más bien como una referencia más completa. Usted busca la palabra Sedaká o Mishpat en todas las escrituras, juicio y justicia, y ustedes van a notar que esta palabra aparecen como gemelas, ¿ok? Son palabras gemelas, están siempre juntas, están siempre asociadas. Se, a veces se menciona la palabra mishpat de primero y sedaká después, pero están juntas siempre, ¿ok? Están juntas, no están separadas. Entonces, el Der Hashem es hacer sedaká mishpat. ¿Por qué menciono este texto en relación al comentario esta semana? Porque esta palabra mishpat aparece en el capítulo 21, verso 1, el cual va a tratar luego el libro de Éxodo. ¿Ok? Entonces, por eso o tomo esto en referencia. Entonces, Abraham enseñaría el Der Hashem a su casa y a sus hijos después de sí, ¿ok? Para que su descendencia vigilen, ¿ok? O mantengan el Derech Hashem, haciendo Mishpat y Sedaká para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, ¿qué es Sedaká y qué es Mishpat? ¿Qué es en el sentido hebreo justicia y juicio? Porque hay que entenderlo según el marco de la cultura del antiguo cercano oriente, la cultura semita, no en los conceptos occidentales del derecho romano. ¿Ok? No estamos hablando del derecho romano, que es lo que aquí en Occidente se entiende, no hay que entenderlo en esos conceptos del antiguo cercano oriente. ¿A qué se refiere Sedaká y Mishpat? Ok. Bueno, la Sedaká y el Mishpat que va a enseñar a Abraham en el contexto de Génesis 18, el Señor le está revelando que el Señor escuchó, mejor dicho, el grito, el clamor de Sodoma y Gomorra, y va a ver y va a averiguar allí qué es lo que ha acontecido. Bueno, resulta ser que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, y aquí está el contraste. El contraste está en el hecho de que Abraham practica la Sedaká y practica el Mishpat, en contraste con Sodoma y Gomorra, y aquí hay el contraste, que es barrida y es destruida por la siguiente razón, según el libro de Ezequiel. Según el libro de Ezequiel, dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma. En hebreo dice, Jinet se Hayá Avon Sedom. Este fue la transgresión o la iniquidad. Saben que la palabra Avon en hebreo es el antónimo de Mishpat y Sedaká. Cuando se hace lo contrario al Derech Hashem, que es Sedaká y Mishpat, lo contrario es el Avon, que a veces se traduce en las versiones españolas como maldad, perversidad o como iniquidad. Iniquidad significa desigualdad. Eso es la iniquidad. ¿Ok? Es una palabra que procede del latín que significa desigualdad. Pero en el concepto hebreo, Avón es el antónimo, es lo opuesto al Mishpat y a la Sedaká.
Entonces quiere decir que Sodoma no practicaba el Mishpat y Sedaka como lo hacía Abraham, es decir, no seguía el Deret Hashem, sino que practicó el Avón. Ok, ¿y en qué consistió el Avón de Sedom? Tu hermanas, dice acá, soberbia, Gaón, soberbia, hartura de pan, ok, Shivat o Shiveat Lechem, ¿ok? Shiveat Lechem, es decir, hartura de pan, es decir, la gente, esto es gula, o sea, la gula, ¿ok? La gula aquí. Y abundancia de ociosidad, o sea, es decir, tenía, esta palabra hebrea indica extensión, o sea, era muy extendida la ociosidad, ¿ok? Tuvo ella y sus hijas. Pero aquí está el punto. Dice acá, y no corroboró la mano, ¿ok? Beyat Ani. Ani es el pobre, el afligido, el que se aflige porque carece de los recursos necesarios. Y luego dice Beevión, que es el menesteroso. Es decir, que ni siquiera tiene para un pan. O sea, el Aní es el afligido por sus carencias materiales, pero el Evión está en una condición mucho más paupérrima que el Aní, o sea que ni siquiera para el pan. Por lo menos el Aní tiene algo de pan, pero el Evión ni siquiera eso. Entonces, entonces dice que la mano del afligido y del menesteroso no sostuvo, no corroboró, no fortaleció. Es la palabra hebrea acá, no fortaleció. O sea, Sodoma y Gomorra tenían abundancia de recursos, tanto así que tenían mucha ociosidad, es decir, muchos días de fiesta, muchos días libres, muchos carnavales, ¿ok? Y comida pues hasta emborracharse de comida, de embriagarse de comida. La gente vivía comiendo con hartura, pero resulta ser que según explican los rabinos, que en Sodoma había una ley de Estado prohibido dar asilo al extranjero. Por eso se habla del grito de Sodoma, porque los pobres, los menesterosos de la ciudad, gritaban, clamaban por ser asistidos. Pero Sodoma, los habitantes de Sodoma, hacían oído sordo a este sector que que estaba en desigualdad, estaba en iniquidad, en el sentido de que ellos estaban en desventaja. Y por lo tanto, esto se le imputó como avón, es decir, es contrario al derecho y a la justicia. ¿Ok? Que haya personas, si hay un grupo de personas que tiene esto, ¿ok? Que tiene abundancia de pan, que tiene recursos, que despilfarra los recursos y hay una sociedad que está carente, ¿ok? Y que grita, clama por ser, en este caso, asistido. Bueno, según el profeta Ezequiel, esta fue la razón de la destrucción. Obviamente había otras razones, pero es la que en el contexto estoy puntualizando, porque esto es lo que Génesis 18-19 hace resaltar. En este caso que Abraham sigue y enseña a su descendencia a seguir el camino, el Derech Hashem, haciendo Mishpat y Sedaka frente a la ley estatal de Sodoma y Gomorra, o la ley de la ciudad, que era no dar asilo al extranjero. En este caso, no sostener al pobre y al huérfano, ya que Abraham se caracterizaba por dar hospitalidad, era hospitalario, pero Sodoma y Gomorra no. ¿Ok? Por eso fueron destruidas, porque no siguieron el Der Hashem. ¿Ok? Y este fue su iniquidad, esto fue su desigualdad. Entonces aquí hay una condición de desigualdad. Y eso es contrario al Mishpat, al Der Hashem, al Mishpat y a la Sedaka.
Entonces, eso en contexto porque precisamente esto es lo que va a tratar acá Éxodo 21, que es precisamente la palabra mishpat, que aparece aquí como plural en Éxodo 21:1. Disculpen que utilice tanto los términos hebreos, pero es necesario porque a veces las traducciones enmascaran. Recuerden que las traducciones son trabajos de personas, de teólogos confesionales que pertenecen a una institución, que le deben lealtad a una institución, católicos, protestantes y judíos. Y obviamente a veces estas traducciones obedecen a una agenda teológica, entonces no es objetiva muchas veces, entonces es mejor ir directamente a las fuentes. ¿Ok? Por eso a los que se dedican a la crítica de los textos no es que es a criticar la Biblia, no. La palabra crítica significa análisis, es el análisis objetivo, ¿ok? Sin ningún sesgo religioso y denominacional. Es decir, no están interesados en seguir una agenda teológica, sino en respetar la rectitud y el rigor del texto. O sea, busques el rigor del texto, no hacer apología de una teología, sino defender lo que dice el texto. Bueno, y este es el interés de este servidor. Okay, este es el interés de este servidor. Entonces, eh, así introduce el capítulo 21, verso 1, que dice Ve'elet hamishpatim, que es el plural de mishpat, y que esta palabra está conectada con la palabra sedaká, porque de hecho estos mishpatim están conectados con la sedaká porque hay un texto en la Torah que dice que el mishpat es del Señor, el juicio es del Señor, y le ha confiado a los magistrados juzgar con mishpat sedek, con justo juicio. Y ahí vemos entonces la conexión de la palabra Sedek, que se traduce como justicia, con la palabra Mishpat, que se traduce como juicio. Pero ya vamos a ver qué es en realidad los Mishpatim. Entonces dice, estos son los Mishpatim, Asher Tazim Lifnechem. Es decir, estos son los derechos que les propondrás. Primera explicación acá de este texto. Esto es lo que se llama el derecho del pacto o el código del pacto, ¿no? Algunos teólogos llaman esta sección el código del pacto, los derechos o los derechos del pacto. Es decir, que la comunidad que tiene membresía, el individuo, la comunidad que tiene membresía de la alianza tiene unos derechos que protegen tanto al individuo, al miembro, como a la comunidad. Es decir, va a proteger la relación, porque esto trata de proteger el orden social, es decir, la relación de jefe, empleado, rey y súbdito, ¿ok? Sacerdote, templo, sacerdote, adorador, Dios y el pueblo, o Dios y el individuo, el miembro de la comunidad. Es decir, hay unos derechos que deben ser protegidos y que deben ser defendidos, porque defendiendo estos derechos, ya la comunidad vive en shalom, viven en paz y en armonía. Ese es el shalom, ese es el estado ideal de la comunidad. Entonces, cuando se violentan estos derechos, no hay paz, no hay shalom. ¿Ok? Como dice el profeta, no hay shalom para los transgresores, para los malvados, es decir, los que violentan el derecho. Entonces, este derecho contribuyen a ese orden social que en la Biblia hebrea se conoce como el shalom, o sea, la paz, ¿no? Entonces, la palabra, esta palabra be'elet, que tiene como prefijo la baf, es un conector.
Los rabinos comprenden que esta sección se desprende de lo anterior, es decir, lo anterior es la proclama de la Constitución Nacional, que es el Decálogo. El Decálogo, las 10 palabras o los 10 enunciados, las 10 declaraciones, las 10 sentencias, eh, es la Carta Magna Constitucional del pueblo de Israel, y a su vez, esta Carta Magna Constitucional se desprende estos derechos o estos mishpatim. Quiere decir que esta BAF va a conectar lo anterior con esto. Por tanto, estos mishpatim, estos derechos, es la especificación de cómo aplicar la Constitución. Por eso está precedido por esta BAF, esta conjunción BAF que funciona aquí como prefijo, ¿ok? Y estos son los mishpatim. Quiere decir que estos mishpatim derivan de la Carta Magna Constitucional, que es el Decálogo. Entonces, estos son los derechos. Esta es la versión 1909 de Reina Valera que traduce correctamente los derechos. Esa es la palabra. Mishpatim son los derechos. ¿Ok? Dice que le propondrás. Dice Ta'azin libnehem. Ta'azin significa que vas a poner delante de ellos. Rashi explica que este verbo, Ta'zim, Ta'zim significa colocar, es decir, que Moisés les enseñaría estos derechos al pueblo como una mesa servida, donde el pueblo tiene el derecho de rechazar o aceptar o rechazar lo propuesto. Esto es una propuesta. Moisés pondría estos derechos ante el pueblo como propuesta, donde el pueblo tiene la libertad de aceptar o rechazar estos derechos como una mesa servida. Y esto es importante aclarar porque esto nos habla de la naturaleza del reino de Dios. Tomando en cuenta las palabras de Elena White en su libro Deseado de toda la gente, página 13, esto es importantísimo recalcar que el ejercicio de la fuerza, aquí el Señor no está empleando la fuerza, esto no es una obligación, no es una obligación, el Señor no está haciendo una imposición de conciencia, sino que está respetando la libertad de conciencia, que es respetar el libre albedrío. El Señor le hace una propuesta, el pueblo está en todo su derecho. Si el pueblo hubiese dicho, mira, no estamos de acuerdo, no hubiese habido problema. ¿Ok? Eso no significa que el pueblo va a perecer en el fuego, es decir, no estamos dispuestos a comprometernos y punto. ¿Ok? El Señor respeta eso. Así que esto es una propuesta, esto no es una imposición. Esto es importante aclarar. Y aquí nos dice que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor que es libertad, un servicio libre. O sea, cuando tú amas, o mejor dicho, cuando uno ama a alguien, uno espera que la correspondencia a ese amor no sea, o sea, quien verdaderamente ama, pues, no desea que se le tenga lástima o se le corresponda sencillamente por obligación o porque, bueno, me da pena o porque, no, 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 ok, o sea, el amor espera que el amor sea correspondido de forma voluntaria. O sea, él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Esto es importante. ¿Ok? Esto es libertad de conciencia. Esto es libertad de, sí, libertad, esto es libre albedrío. Entonces se llama libre albedrío. Yo tengo el derecho de elegir libremente. ¿Ok?
sin ninguna sopena de castigo, sin ninguna sopena porque entonces, ¿dónde está el amor? Porque si yo decido no corresponder al amor, entonces te vamos a condenar por eso, entonces eso no es, eso no es libre albedrío, eso es imposición, ahí no hay libre albedrío, ¿ok? Entonces el amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle, y su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás, porque Satanás sí emplea la fuerza, sí emplea el totalitarismo o el autoritarismo. ¿Ok? Estos sí son los atributos del enemigo. Y obviamente, como dice la escritura, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el que obedece a Dios por miedo, el que sirve a Dios por miedo y no en libertad, dice, el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. ¿Ok? No se ha perfeccionado en él el amor de Dios. Porque teme, eso lo dice Juan. Y porque tiene miedo del juicio, dice Juan. Tiene miedo del juicio y no tiene confianza en el juicio, sino que teme del juicio, es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en él. En pocas palabras, no ha conocido a Dios. Todavía no lo conoce. Entonces, esto es importante declarar porque para este servidor esto es santo y seña de la fe. Para mi fe esto es santo y seña. Cualquier, cualquier forma de abuso de autoridad de alguna institución religiosa, de algún creyente o de algún hermano que dice ser creyente, mira, aquí hay un problema, ¿ok? Y esto es importante recalcar. Esto es importante recalcar. Entonces, ¿para qué el Señor dio estos mishpatim? ¿Qué función cumplen estos mishpatim dentro del pacto, dentro de la alianza? Bueno, citando a la misma autora, Elena White, Patriarcas y Profetas, me parece muy pertinente el comentario, ¿ok? Porque dice que la mente de la gente, la mente del pueblo de Israel que entra en pacto con Dios, dice que estaba cegada y envilecida por la servidumbre, es decir, por la esclavitud y el paganismo. O sea que Israel tenía una mentalidad de esclavos y y obviamente en sus mentes había mucha superstición pagana. Obviamente esta mentalidad empaña la visión de la divinidad. Cualquier intento de la divinidad de manifestar su carácter, la divinidad corría el riesgo de ser malinterpretado debido a la mentalidad del pueblo, porque no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios. ¿Ok? Para que las obligaciones del decálogo pudiesen ser mejor comprendidas y ejecutadas, miren, uno puede obedecer al decálogo, uno puede obedecer a Dios, entre comillas, con una mentalidad de esclavo y de paganismo. Yo puedo guardar el sábado y seguir siendo un pagano por la actitud o la manera como yo observo los preceptos. Por eso es importante esto, el tema de la fuerza, ¿ok? La exigencia y el autoritarismo y la imposición. Cuidado con eso, ¿ok? Porque hay una expresión que se conoce como legalismo, ¿ok? Que estas son las cualidades de un legalista. Un legalista obedece a Dios, pero obedece porque se le exige. Obedece a Dios por el temor y el miedo y amenaza a otras personas en su discurso, ¿ok? En su discurso y en su trato con otros se cree pues la pepa del queso. Se cree la última pexicola y creen que los demás pues deben obedecer a Dios, pero por la imposición y la fuerza. O sea, hay actitudes de los que observan la ley
que no muestra precisamente el carácter divino. Así que la observancia de la ley no te garantiza de que conoces a Dios. Por eso yo insisto que lo primero y lo más importante es el conocimiento de Dios, y yo creo que con esto estoy en armonía con lo que dice el profeta Oseas, cuando dice que Gesed es lo que quiero y no sacrificios. Y también dice conocimiento de Dios más que los holocaustos. El Gesed es lo que yo quiero. Y para seguir el Gesed se necesita conocer a Dios. Eso es lo primero. De hecho, es lo que ofrece el nuevo pacto, cuando dice que ninguno enseñará más a su compañero y a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. ¿Ok? El conocimiento de Dios es lo más importante, tanto así que Jesús enseña que en eso radica la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús Mesías, a quien tú enviaste. El conocimiento es lo más importante. Todo aquel que ama ha conocido a Dios y ha nacido de él, dice Juan. En cambio, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ve? Y todo aquel que teme del juicio es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en él. Entonces, 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 se añadieron otros preceptos, ¿ok? Estos mishpatim que habla la Biblia hebrea, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Es decir, que los mishpatim es la puesta en práctica del decálogo. Son los principios del decálogo en el día a día, es la piedad práctica, vamos a decirlo así. O sea, cuando uno estudia la sección Mishpatim, que de hecho así se llama el Parlamento de Justicia en Israel, cuando usted va al Parlamento de Justicia en Israel, dice Mishpatim. ¿Ok? Es eso, es la practicidad, es lo pragmático, la practicidad del decálogo. Así que esto es importante estudiarlo. Así que estas leyes se llamaron derechos. Miren qué bien Elena White captó la idea hebrea. Estas leyes se llaman derechos porque fueron trazados con infinita sabiduría y equidad. Equidad es el antónimo de iniquidad. Iniquidad es de desigualdad, equidad es igualdad. Y porque los magistrados, es decir, los jueces, habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado, es decir, el decálogo fue dado a Vox Populi, es decir, fue proclamado al pueblo, mientras que los derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Por eso dice el texto, y estos son los mishpatim que los pondrás o los colocarás delante de ellos como una mesa servida, donde el pueblo podía tomar la decisión de decir, aceptamos la propuesta o rechazamos, estamos en desacuerdo, disentimos. Ellos podían disentir, así que la disensión es un derecho acá, ¿ok? Obviamente antes de aceptar. Luego que aceptaron, bueno, violaron el pacto y se atuvieron a las consecuencias. Pero, este, eh, esto es lo que en contexto se refiere a la sección Mishpatim. Ahora, esta idea de Mishpat y Sedaká en el antiguo cercano oriente era el ideal del orden social, es decir, esto era un tema conocido en el antiguo cercano oriente, es decir, en Egipto, en Asiria, en Persia, en Mesopotamia, es decir, todos los pueblos del antiguo cercano oriente eran conscientes del ideal de los dioses,
O sea, el ideal de los dioses era establecer en su propio pueblo, en su propia nación, en su propio reino, los principios de Mishpat y Sedaká. Así que estos conceptos de Mishpat y Sedaká no eran exclusivos de Israel. Estos ideales eran también los ideales de los otros pueblos. Y para ello quiero citar una literatura, quiero mostrar de dónde me estoy fundamentando, porque he encontrado en esta literatura, eh, permítame aquí compartir pantalla, esta literatura, donde hace un estudio exhaustivo, y le recomiendo esta literatura que la pueden descargar, de Moshe Weinfeld. Es un judío donde se titula este material Justicia Social en el Antiguo Israel y en el Antiguo Cercano Oriente. Esto es un estudio documentado en la literatura acádica, en la literatura mesopotámica, es decir, para esto es materia de los antropólogos, sociólogos, ¿ok? A veces, bueno, a tirarse un cursito de antropología, ¿ok? Y de sociología, porque a veces creemos que como pertenecemos a una burbuja y creemos que el mundo de nosotros es el único mundo que hay. Es bueno a veces mirar un poco más allá de la frontera, y no caer en ese exclusivismo, ¿no? De creernos exclusivos. Pero esta literatura te demuestra, esta literatura bien documentada, justicia social en el antiguo Israel y en el antiguo cercano oriente, esta literatura mira los contenidos. Capítulo 1, justicia y rectitud, Mishpat y Sedaká. Cómo era percibido en el mundo hebreo estos conceptos y cómo estos conceptos no era original de Israel. Estos conceptos vienen de Mesopotamia. ¿Ok? Justicia y rectitud como tarea, como función del rey, garantizar la justicia, el mishpat y la sedaká a sus subordinados. Esto es lo que Hashem hace en el Sinaí, porque estos son conceptos que proceden del mundo mesopotámico. El concepto de mishpat en Mesopotamia se conoce como el concepto de misarum. Misarum en acadio, mishpat en hebreo, pero los conceptos son los mismos, los conceptos de libertad en Mesopotamia y en el antiguo Israel, el rey justo en la profecía del antiguo cercano oriente. Hay literaturas de lo que define lo que es un sadik, de lo que es un rey, de un melech sadik o de un rey justo. Bueno, la figura de Melquisedec viene de este mundo, del antiguo cercano oriente. ¿Ok? Así que dense un paseíto por estas literaturas. Ok, les recomiendo eso, de que hay mucha similitud de lo que la Biblia enseña, de estos conceptos, no solamente del concepto de justicia, de todos los conceptos morales, éticos y sociales del antiguo cercano oriente, porque todas estas culturas convergen allí, pues. Entonces hay similitud en estas cuestiones. Así que les comparto eso por allí, animándoles pues a ustedes a estudiar y no se queden solamente, eh, que no estén casados solamente con un cierto tipo de literatura teológico-religiosa. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el mundo babilónico, en el mundo mesopotámico, que uno cree que Babilonia todo es paganismo y contaminación. No, no, mi hermano. Eh, no todo está, no todo está mal, porque Israel también hizo cosas feas. ¿Ok? Así que ser el pueblo de Dios no te garantiza que tú seas el clímax de la perfección. No. Pues hay luz de Dios también en estos lugares. Dicen acá, por ejemplo, el antiguo rey babilónico
Anmisaduca. Saduca viene de, es una palabra que equivale al hebreo sedaka, que es justicia. Fíjate estos conceptos. Dice, este rey babilónico estableció Misarum. Misarum es lo equivalente al hebreo Mishpat, que se traduce como derecho. Ya lo estudiamos. Mishpatim son los derechos, es decir, que el Mishpat es el derecho. Es el derecho, el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso a seguir entre una persona y otra? Es decir, el debido proceso dentro de la sociedad. En este caso, en la Biblia hebrea, dentro de la comunidad del pacto, es decir, los que tienen membresía en el pacto. ¿Cómo debe ser la convivencia? Ese es el mishpat, el derecho, el debido proceso. En acadio se llama el misarum para todas las personas. Es decir, el rey es quien establece, tiene el deber de establecer misarum, es decir, el derecho para todas las personas, para sus súbditos. Al proclamar misarum, el rey mesopotámico, cuando un rey era entronizado, es decir, iniciaba su reinado, lo primero que hacía el rey era proclamar misarum. Eso es lo que hizo el Señor en el Sinaí. Cuando el Eterno, cuando el pueblo aceptó convertirse en siervos del Señor, en un reino de sacerdotes, inmediatamente el rey, ¿qué hizo? Proclamar sus derechos, proclamar misaru. Esto era costumbre de los reyes del antiguo cercano oriente, y la literatura bíblica maneja la misma similitud. Eso es lo que hace el Señor. Cuando el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor diga, entonces el Señor procede a proclamar su misarum o su mishpat, el derecho, al dar el decálogo como constitución, ¿ok? Y luego a especificar cómo es que este decálogo se va a aplicar en el día a día. Esto es lo que hace justamente un rey mesopotámico. El rey mesopotámico busca rescatar. ¿Qué intenta? ¿Cuál es la intención del rey mesopotámico al proclamar el derecho? Rescatar a los débiles y pobres de sus fuertes opresores. Si ustedes leen la sección Mishpatim de la Biblia hebrea, lo primero que va a normar es, o lo primero que se va a defender es el derecho em, de los, de los, entre comillas, esclavos, pero en realidad en sí son los siervos, leyes de los siervos, porque los siervos son los que están en desventaja, son la población que está pobres, son los pobres, los que carecen de recursos, ¿ok? Entonces, este derecho va a proteger a la población débil y a los pobres de sus fuertes opresores. Entonces va ahí el Señor a poner un orden social. Así Hammurabi dice que en el prólogo de su código, que su propósito es que el fuerte no oprima al débil. El rey, su intervención en favor de los débiles, no solo los salva de sus opresores, es decir, cuando un rey proclama el derecho, está salvando. Es una forma de salvación, salvar a los débiles de sus opresores, y sino que también actúa para abolir el mal. Es decir, el Mishpat tiene como objetivo salvar al débil de los fuertes, es decir, al pobre del fuerte o del opresor, y reprimir o erradicar el mal y reprimir a los opresores y tiranos. Es decir, el rey se presenta aquí como un salvador, que él salve a los necesitados y aplaste al opresor. Eso es lo que el Señor en el monte Sinaí está haciendo. Por eso cuando uno lee en el Nuevo Testamento, cuando uno lee a Jacob, que mal llamado Santiago, dice, así hablen y así hagan como los que habéis de ser juzgados por la ley, la de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Obviamente el decálogo, porque el decálogo viene a fungir como un protector de los derechos de la comunidad.
es el derecho del pacto. Es decir, que el pacto tiene unas cláusulas que va a proteger y va a defender y va a librar a los débiles de los fuertes que pueden apropiarse de su fuerza y poder u autoridad, que hacen opresión y hacen de su autoridad una tiranía. Por eso se le llama la ley de la libertad. Porque este mishpat, este derecho, va a garantizar tu libertad. Como dice el rey David, andaré en libertad, dice uno de los salmos, porque busqué tus preceptos, busqué tus mandamientos, tus preceptos, es decir, porque son preceptos que garantizan y protegen y defienden la libertad. Y esta es la visión con la que uno debe mirar la ley, no como un yugo que te oprime, que te dice, porque eso es lo que ha hecho la religión. La religión ha distorsionado, en este caso, el decálogo. ¿Ve? Como una ley que hay que obedecer, porque si no lo obedezco me pierdo. Es una visión muy pésima, muy negativa, muy, muy deprimente. La ley esta es para defender, para proteger, ¿ok? En este caso el derecho, para salvar en cierta manera. No es que la ley da salvación, sino que te salva del caos y del desorden social, vamos a decirlo así. Va a normar la convivencia, va a normar la paz, ¿ok? Ahora, todo esto está en esa literatura que les mostré, todas estas citas, así que aquí les estoy mostrando algunos extractos para que puedan notar que el Mishpat y la Sedaka, es decir, lo que ellos llaman el Misarum y el Saduká, así creo que se le llama en acadio, eran los ideales de lo orden social en los reinos mesopotámicos. Entonces, de manera similar, leemos en la proclamación del derecho del príncipe de Der, del Misarum, del príncipe de Der, un verdadero juez que no hizo daño a nadie. O sea, aquí está clasificando quién es un verdadero juez. El verdadero juez es el que no le hace daño a nadie, que establece Misarum, establece el derecho y destruye el mal. Es decir, que la función de un juez, de un magistrado, es erradicar el mal. Porque cuando se erradica el mal, viene la paz. ¿Ve? Viene la estabilidad social. Viene la estabilidad de la comunidad. ¿Cómo llama esto verdadero juez? Dice Sakim Misarum Muhalik Ragim. Esto es lo que significa un verdadero juez que no hizo daño a nadie. Es lo que aquí en Acadio dice Sakim. Sakim es el juez, Misarum, el que hace el Mishpat, Muhalik Ragim, que no hizo daño a nadie. Y en el himno al rey Lipit Istar, dice, tú estableciste Misarum, ¿ok? Para Somer es Sumeria, ¿no? Hay Acadia. Hiciste bien por la tierra de Sumeria, es decir, el Misarum, el Mishpat, el derecho, lo que busca es el bien de la tierra. Y dice luego, resplandeces como el día. Así que estos conceptos se manejaban en el antiguo cercano Oriente y por ende en Egipto, en Siria, en Persia, en Asiria, en Persia, en Mesopotamia, en Babilonia, en Etiopía, ¿ok? Esto era el ideal social, ¿ok? De la cual Israel pues se convierte en un heredero de esos ideales, ¿ok? Se convierte en el heredero de esos ideales y se va a encargar Israel en las filas del Señor, al enlistarse en las filas del Señor, en garantizar eso, no solamente para la comunidad, sino también para los pueblos de alrededor. En ese sentido, Israel se convierte en el Or Laoyin. En realidad, ese concepto de luz para los pueblos, eso era un concepto que todos los pueblos manejaban. Cada pueblo se veía a sí mismo como luz para las naciones. ¿Ok? No era un concepto exclusivo. ¿Ok? Y por eso, cierta manera, había esa competitividad, ¿no? Por eso la competencia de cuál es el Dios verdadero, ¿no? ¿Cuál es el Dios verdadero? Bueno, el Dios verdadero es aquel que logra establecer, es el pueblo que logra establecer
erradicar el mal y logra establecer la justicia y el derecho, el debido proceso. Entonces, el concepto mesopotámico de hacer o poner verdad y rectitud, justicia, ¿no? Que es Kitán, Misarán, Sacanum. Sacanum es Sedacá o justicia. Esta última frase está involucrada en la proclamación de reformas sociales, es decir, un rey cuando proclamaba su derecho o los derechos, era una forma de reforma social, cuyos elementos principales son la cancelación de las deudas del Estado, ese año de la remisión, que es el año séptimo. Esto era una costumbre también de los pueblos mesopotámicos, no era exclusivo en Israel. Por ejemplo, la condonación de las deudas. Por eso que Pablo, cuando va a desarrollar el concepto de la justificación como la absolución de los pecados, estos conceptos vienen de este mundo, del mundo antiguo, del mundo del antiguo cercano oriente. Está hablando de la condonación de deudas, porque eso es un acto de sedacá, es un acto de justicia. El perdón de las deudas y de los individuos. La liberación de los esclavos también es un acto de justificación o de justicia de sedacá. Liberar a los esclavos. Claro, Romanos en este caso habla de de la libertad del yugo, del pecado que nos esclaviza, ¿no? La restauración de las tierras a sus dueños, el yobel, el jubileo, ¿no? Y la rectificación de otras injusticias económicas, tales como precios excesivos, la usura, la falsificación de pesos y medidas, como enseñan los proverbios. ¿Ok? Tales proclamaciones se conocían en Mesopotamia por el nombre del establecimiento de la justicia o la libertad, llamado Nisaram Anduraram Sacanum, y corresponden tanto a la filológica como sustantivamente a las instituciones israelitas del año sabático y del jubileo. ¿Ok? De hecho, la liberación de esclavos, la restauración de tierra a sus dueños originales, ¿ok? Y, y la cancelación de deudas, tema que se trata en la sección Mishpatim, en la Biblia hebrea, se encuentran entre las características más llamativas de las reformas sociales cuyo objetivo es establecer justicia social y equidad y ayudar a los miembros más débiles de la sociedad. Estos eran ideales en el antiguo cercano Oriente, de la cual Israel también participa. ¿Ok? Así que esta, les comparto esta idea. Ahora bien, vamos a lo que nos atañe a nosotros. Voy ahora a compartir pantalla. Eh, Aquí, compartir pantalla acá. Permítanme aquí compartir pantalla acá. Ok. Cuando uno lee en la epístola a los Romanos, capítulo 8, ahí lo tienen, eh, sobre este tema de vivir la ley, es poner en práctica el mishpat. ¿Ok? Es poner en práctica el mishpat. Eso es lo que el tema de esta lección está tratando. O sea, vivir el decálogo es es poner en práctica esos derechos. Y por eso el capítulo 21 en adelante, 22 y 23 de Éxodo, viene a especificar cómo vivir el día a día en comunidad los principios del decálogo, que eso es la sección Mishpatim, que es los derechos. Porque el decálogo tiene la intención de proteger el derecho de la comunidad. Esa es la función del decálogo, proteger el derecho de la comunidad. Por eso Santiago llama a este decálogo la ley de la libertad, porque lo que va a garantizar es el derecho a la vida, al prohibir el asesinato, el no asesinarás, está protegiendo el derecho a la vida, el no adulterarás, está protegiendo la pureza familiar, el no secuestrarás, está resguardando el derecho a la libertad, el no hablará falso testimonio contra tu prójimo es el derecho a el respeto a la reputación ajena, resguardar la reputación y el buen nombre, eso es sagrado.
¿ok? Eso de andar chismeando, practicar la maledicencia, que eso es un deporte muy común incluso en las iglesias. Hablar mal del pastor, hablar del anciano, hablar del hermano, que aquel hizo, que aquel no hizo. Prácticamente no se está respetando el derecho, ¿ok? Que el propio decálogo instituyó, la reputación y el buen nombre, ¿ok? Y el no codiciar es el derecho a la paz, porque la envidia y los celos, que es la codicia, el codiciar lo que el otro tiene es envidiar, ¿ok? Eso es egoísmo, el envidiar y tener celo por el éxito o la prosperidad o la estabilidad del otro, ¿ok? Eso conduce a o sea, violenta el derecho a la paz en este caso. Entonces, cuando uno lee en Romanos, dice ahora pues juicio, ningún juicio hay para los que están en el Mesías Yeshua, o sea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Aquí andar en el espíritu es andar conforme al ideal de la Torah. Eso es lo que se le llama el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el espíritu del decálogo? La libertad, mi hermano. Y esto es el tema. Porque la ley del espíritu de vida en Jesús Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado va en contra de la libertad. Es decir, el pecado es lo que no garantiza el derecho. O sea, todo aquello que no contribuye a la estabilidad social, eso es lo que se conoce como el het. ¿Ok? Sí, porque el concepto de het, de pecado en el mundo hebreo, es un concepto más que todo político. Es un concepto más que todo político. ¿Ok? Que luego se aplicó al contexto religioso, pero y se ha manejado el concepto de pecado como un concepto teológico, como un concepto religioso, pero en realidad filológicamente hablando o etimológicamente hablando, el concepto del del pecado, es un concepto más que todo político, ¿ok? Aquello que atenta contra el orden social. Entonces, porque lo que era imposible a la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en la semejanza de una ofrenda por el pecado. Aquí carne de pecado es que Jesús vino en la semejanza de una ofrenda por el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, su muerte aniquiló el pecado en su carne al morir al pecado. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la muerte de Jesús hace posible que nosotros podamos morir al pecado, vamos a decirlo así. Y esa muerte al pecado significa que caminemos en la justicia de la ley. Ahora, como me gusta ir a la exactitud de las palabras, en griego, vamos a ir aquí al griego, la palabra justicia es la palabra dikaioma. Resulta ser que esta palabra dikaioma, revisando el diccionario, es la palabra que equivale al hebreo, es una palabra que equivale al hebreo, noten, dikaió, ¿ok? Esta palabra equivale al hebreo jucat y también al hebreo mishpat. Ja, ja, ja. Esto es un dato interesante porque aquí entonces lo que el apóstol Pablo está planteando es que, es que aquí la justicia de la ley está haciendo referencias al mishpat de la Torah. Es al mishpat, es al derecho de la ley. Para que el derecho de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que siguen los deseos de la carne no están siguiendo el derecho de la Torá. En cambio, los que andan conforme al Espíritu, es decir, los que conocen el ideal del decálogo, el espíritu del decálogo,
entonces que es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu del Mesías, es el mismo Espíritu del Mesías, este Espíritu te libera, ¿ok? De la ley del pecado y de la muerte. Porque comprender o recibir el espíritu del decálogo, el espíritu de la ley, es poner en práctica el derecho de la ley. Entonces, va a poner en práctica el mishpat de la Torah, el derecho de la Torah. Entonces, aquí el apóstol Pablo no está planteando que ese derecho quedó abolido, no. Al contrario, estos principios del decálogo se mantienen, porque los principios del decálogo lo que busca es proteger la libertad, proteger el derecho, defender el derecho, la libertad y la paz, en este caso, de la sociedad, en este particular, del pueblo de Israel, y por ende se extiende a todos aquellos que por la fe participan del derecho y de la bendición de participar de los dones y beneficios del pacto. Bueno, el nuevo pacto ofrece eso. Daré mi Torah en sus mentes y en sus corazones la escribiré para que ustedes me sean por pueblo. Yo sea su Dios. Ninguno enseñará más a su compañero o a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Así que mis queridos, entonces Pablo está planteando entonces es la observancia del derecho de la Torah, justamente que es el vivir la Torah. Morir al pecado significa vivir o andar en el derecho, ¿ok? Seguir el derecho que en este caso la Torah, en este caso, establece. Por otro lado, la función del Mishpat, como hemos visto en las secciones anteriores, el Mishpat, vuelvo y reitero, tiene como función garantizar, en cierta manera ofrece salvación. Ofrece salvación y quiero que me entiendas, la salvación del caos presente, del desorden presente, de la inestabilidad presente. ¿Ok? Eso es lo que garantiza el Mishpat. Por ejemplo, si leemos al profeta Isaías, o vamos a leerme en este caso al profeta Zacarías, Zacarías 7, ahí nos va a definir qué significa mishpat, o sea, el derecho. ¿Qué es eso lo del derecho? ¿Cómo es en la vida práctica? ¿Cómo es que observamos el derech Hashem, el camino del Señor haciendo justicia y haciendo juicio o haciendo o practicando el derecho? Fíjate que esto es un deber de todo hijo de Abraham. Y según el Evangelio, por la fe en el Mesías Yeshua somos hijos de Abraham. ¿Ok? Así que los hijos de Abraham deben practicar el derecho, deben garantizar el derecho, no solamente dentro de la comunidad de fe a la que pertenecemos, sino también ante todas las naciones, ante todos aquellos que nos rodean, debemos defender el derecho y la justicia. Estamos llamados a eso, ¿ok? Israel, el pueblo de Israel tiene esa conciencia, vive con esa conciencia. ¿Ok? Bueno, que no lo haga del todo perfecto en ciertas cosas. Bueno, somos seres humanos. ¿Ok? No estamos justificando el error, pero ese es el ideal a seguir. Y es el ideal que todo creyente debe, en este caso, participar, o está llamado a participar, mejor dicho. Zacarías 7. Vamos ahí un momento. Ya vamos a ver qué significa el derecho. ¿Qué es exactamente el derecho? 7:8 dice, y fue la palabra de el Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, juzguen juicio verdadero. La palabra juzgar en hebreo denota, puede denotar defensa, es la defensoría. Defender, proteger o incluso salvar. Juicio y salvación son dos caras de la misma moneda, para que lo sepan. Porque algunos tienen la idea occidental de un juicio, de ir a un tribunal y bueno, y ser sentenciado. Eso es un concepto más occidental. En el mundo hebreo, en el mundo semítico,
juicio es sinónimo de salvación. Pero aquí dice, juzguen juicio verdadero. Ok, vamos a ver cuál es la palabra hebrea. La palabra hebrea aquí, mishpat emet, es decir, juicio fiel. Emet significa fiel, juicio fiel. Shepotu, es decir, aquí es la defensoría, ¿no? Entonces, es decir, defiendan con el derecho fiel y hagan gesed. Es decir, quien practique la defensa del derecho fiel, dice que hace gesed y hace misericordia para con su hermano. La palabra aquí es gesed, misericordia o bondad. Hace bien, hace el bien y hace misericordia hacia su hermano. Dice acá, continúa el texto. Ahora, ¿qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer misericordia? ¿Qué es defender el derecho? Dice, no agraviéis a la viuda, ni al huérfano, y dar asilo al extranjero. No agraviéis al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahí lo tenéis. Eso es el mishpat. Eso es el derecho. No agraviar a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estos son los principios del decálogo. ¿Ve? Esto es el que hace Gesed y hace Rahamim, hace misericordia. Entonces, hacer el derecho, defender el derecho, es hacer el bien y es hacer misericordia para con su hermano. Es lo mismo. Vamos a Isaías. Este es el tema de los profetas, ¿saben? Isaías, la defensa de los profetas eran, eh, eran predicadores del derecho. Eran predicadores del derecho, Isaías 1. Bueno, aquí, por ejemplo, Isaías reclama a Israel en su época, cuando dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce y mi pueblo no tiene entendimiento. Y él la llama gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor provocando a ir al Santo de Israel, tornáronse hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice que llegaron a ser como Sodoma y Gomorra. Dice, príncipes de Sodoma. ¿Quiénes son estos príncipes de Sodoma? Nada más y nada menos que los jefes de Israel, sacerdotes, reyes. ¿Ok? Le llama príncipes de Sodoma. Oigan la palabra del Señor y escuchen la ley de nuestro Dios. Creo que aquí ley, si no recuerdo, es la palabra, no, es Torah. Sí, la Torah. Torah Elokeinu. O sea, la Torah de nuestro Dios. ¿Ok? Pueblo de Gomorra. Así le llama a Israel. Isaías le está llamando a Israel al pueblo elegido, pueblo de Gomorra y pueblo de Sodoma. ¿Por qué? Porque dice acá, porque han violentado el derecho. Dice, aprenden a hacer el bien, busquen el derecho. Aquí dice, sí, aprendan a hacer el bien. Y dicen, busquen el mishpat, busquen el derecho. ¿Y qué significa buscar el derecho? Restituyan al agraviado. Oigan el derecho al huérfano y amparen a la viuda. Parece ser que Israel no estaba haciendo eso. ¿Ok? No estaba haciendo, el pueblo no estaba haciendo eso. Sin embargo, el Señor da una promesa de restauración cuando dice, restituiré tus jueces como al principio y bueno, donde yo quería llegar era que cómo te has tornado ramera o ciudad infiel. ¿Ok? Ciudad infiel, te has tornado en ramera, soná, prostituta. Esto es interesante porque en Apocalipsis 17 la gran ramera era la misma de Apocalipsis 12. Era la mujer pura
pero esta mujer se ha tornado en Apocalipsis. Porque la mujer huye al desierto según Apocalipsis, ¿no? Esto es un tips de ahí de la profecía. Porque la mujer huye al desierto, ¿ok? Donde es sustentada por el Señor, pero luego en Apocalipsis 17 dice que el profeta se queda admirado con gran asombro porque ve en el desierto a una mujer prostituida. Esto es la misma referencia que habla acá de Israel cuando dice, es decir, es la misma analogía, ¿no? Cómo te has convertido, cómo te has tornado, te has vuelto una ramera, oh ciudad fiel. ¿Por qué ciudad fiel? Ciudad fiel, porque estaba, dice, llena estuvo del derecho, aquí está, ¿ok? Meleati Mishpat, llena estuvo del derecho, Sedek Yalikva, es decir, dice, en ella habitó la justicia, mas ahora los asesinos. Ahora habita allí los asesinos. Bueno, en Apocalipsis 17, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Yeshua. ¿Ok? Así que es la misma analogía. ¿Ok? Esa mujer pura se volvió una ramera en Apocalipsis 17. Es la misma analogía acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque estaba llena del mishpat, del derecho. Pero el Señor promete una restauración. ¿Ok? No todo está perdido, ¿no? Porque dice, restituiré a tus jueces como al principio, que son los príncipes de Gomorra, ¿ok? Y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Ok? Ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Ok? Hasedek, Nemaná. ¿Ok? Ciudad de la fidelidad y ciudad de la justicia. Entonces, a donde quiero llegar es a este punto. Dice, Sión con Mishpat será rescatada y los convertidos de ella en justicia. Es decir, que cuando se pone en práctica el Mishpat, cuando se pone en práctica el Mishpat, llega la Yeshua, llega la salvación, porque se pone en práctica la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la institución que se encarga de defender y proteger el derecho. Eso es justicia. Toda acción que tienda a proteger y a defender el derecho, eso se llama Sedaká. Eso se llama justicia o Sedek. ¿Ok? Entonces, según Jeremías 23, esa es la función de un rey. Vamos al Salmo 72 ahora. Salmo 72 y luego a Jeremías 23, lo que significa el Señor nuestra justicia, ¿no? Dice, para Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey. La palabra juicios aquí es mishpatín. Y tu justicia, tu sedaká, al hijo del rey. Es decir, el rey tiene como función que él juzgará a tu pueblo con justicia. Juzgar aquí significa defender. Yadin ameja besedek banieja bemishpat. Es decir, él defenderá o protegerá a tu pueblo en justicia. ¿Y qué es la justicia? La institución encargada de proteger y defender el mishpat, proteger y defender el derecho. Entonces, él defenderá a tu pueblo en justicia y a tus afligidos con el derecho o en el derecho. Dice, cuando el rey defiende a su pueblo, que esa es su función, defender al pueblo en justicia y defender el mishpat, entonces los montes llevarán shalom al pueblo y los collados sedaká. Aquí justicia denota estabilidad. ¿Ok? Bisedaká, es decir, bienestar, salubridad, tranquilidad, estabilidad. Por eso dice que la justicia es lo que engrandece a una nación y el pecado es la afrenta de todos los pueblos.
dice un proverbio. Y dice, juzgará a los afligidos del pueblo. ¿Y qué juzgar aquí a los afligidos del pueblo? Mira el sinónimo. Salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Cuando un rey juzga según el derecho y la justicia, trae salvación a los hijos del menesteroso al quebrantar al malvado. En este caso, al violento. Noten que aquí juicio y salvación son dos caras de la misma moneda, siempre y cuando el juicio defienda el derecho, pues defender el derecho es practicar la justicia. Jeremías 23. Jeremías 23. Y con esto creo ya terminar el comentario. Jeremías 23 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, despertaré a David a un renuevo justo, a un Semach Sadik, porque ese es el ideal del antiguo cercano oriente, que el rey sea un Sadik, que establezca el derecho en la tierra, porque al establecer el derecho garantiza la paz, trae el orden divino, que es la paz. La paz es el orden divino. En pocas palabras, constituye o establece el reino. Lo que la Biblia llama el reino de Dios es eso, es erradicar el mal, es erradicar el mal y traer la paz y la tranquilidad a los pueblos. Bueno, esa era la esperanza y era el ideal del pueblo, ¿no? Entonces se le llama Semach Sadik, un renuevo justo, un pimpollo justo, ¿ok? Es un Semach Sadik, ¿ok? Que viene con los mismos ideales de David. Dice que David hizo juicio y justicia en la tierra. Eso está en los profetas. ¿Ok? Y reinará como rey, el cual será dichoso, será feliz, será dichoso. ¿Y hará qué cosa? Y hará mishpat y sedaká en la tierra. ¿Y qué es mishpat y sedaká en la tierra? Ya lo vimos en el Salmo 72. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Adonai Sidkenu, es decir, el Señor nuestra justicia. Es decir, que este rey va a garantizar el derecho y va a garantizar en este caso, la justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque según el Salmo 33, ¿sabe lo que significa amar al Señor? El Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia y el juicio. Es decir, Dios es amante. Dice, Oheb Tzedakah u'mishpat. El Eterno es el amante de la justicia y del mishpat. ¿Ok? Y la tierra está llena de su gesed, de su beneficencia. Es decir, cuando un rey hace juicio y justicia, entonces la beneficencia llena la tierra. Esto es lo que hace el Señor. Como el Señor es amante de la justicia y del derecho, la tierra se llena de su beneficencia. Juicio y justicia es el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Eso es el equivalente a Mishpat y Sedaká. Salmo 89. Salmo 89. Bueno, aquí tenemos todo un collar de estas palabras juicio y justicia que aparecen como gemelas, ¿ok? Sedek umishpat. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Bondad y verdad o bondad y fidelidad van delante de tu rostro. Es decir, la justicia y el mishpat es el fundamento del trono y cuando el mishpat y el derecho es el fundamento del trono, el rey manifiesta en su carácter y en su gerencia, en su administración, manifiesta beneficencia, gesed, y manifiesta fidelidad para con los suyos. ¿Ok? Así que Ezequiel 18, y con esto sí ya termino este comentario, donde aquí se denomina quién es el sadik, quién es el justo. Dice Ezequiel 18:4,
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, el hombre que fuere justo, ¿ve? Beish, el varón, ki y sadik, ¿ok? Que fuera un justificado. ¿Quién es un varón justificado? Sadik. Aquí la palabra sadik está como un adjetivo absoluto, ¿no? Sadik, en realidad es un justificado. ¿Quién es el varón que fuere justificado? Bueno, el que hace mishpat, el que hace según el derecho y que hace sedaká, que hace sedaká. Bueno, eso lo dice Juan. Juan dice en su epístola, todo aquel que hace justicia es justo. ¿Ok? El que practica la justicia y que hace según el derecho, ese es el justificado. Ahora, ¿qué es hacer el derecho y la justicia? No, dice que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo. No violare a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer menstruosa, imagínate tú. No oprime a ninguno, al deudor tornare su prenda, o sea, devuelve, ¿ok? El dinero, devuelve lo prestado, no es mala paga, no es moroso, ¿ok? No comete robo, ¿ok? O secuestro, aquí la palabra es secuestro. Da su pan al hambriento y cubre al desnudo con vestido. Este es el derecho del pobre, ¿ok? No diere al logro ni recibe aumento, es decir, usura. ¿Ok? De la maldad retrae su mano, de la iniquidad, de la injusticia o de la desigualdad, ¿no? De la iniquidad retrae su mano y hace según y hace fielmente el derecho entre hombre y hombre. Es decir, un sadik defiende el derecho entre hombre y hombre. En mis jukot, en mis asignaciones o funciones, caminare y guarda mis derechos para hacer verdad. Este justo, este vivirá, dice el Señor. Entonces, mis queridos, en síntesis, vivir la Torá es proteger y defender el derecho, es mantener el derecho. Y mantener el derecho es andar, como dice el apóstol Pablo, es andar en el Espíritu. Quien por la fe ha creído en Jesús como Mesías, ha creído como Jesús, ha recibido por la fe la justicia del Mesías. Esta justicia del Mesías debe llevarle a respetar o a seguir, como dice el apóstol Pablo, a seguir el mishpat de la Torah, el derecho de la Torah, al no andar conforme a la carne, sino al andar conforme al ideal de la Torah, que es lo que Pablo llama andar en el espíritu, porque ciertamente la Torah es espiritual. Y como dice Santiago, así hablemos y así hagamos como lo que hemos de ser juzgados por la ley que garantiza, en este caso, la libertad. Y así hemos de ver, en este caso, la ley. Hemos de ver la ley como esta constitución que refleja los atributos de justicia, en este caso de nuestro soberano. Pues nuestro soberano, al dar la carta magna de nuestra fe, que es la Torá, al mismo tiempo esta carta magna garantiza nuestros derechos. Y un justo es el que protege y el que defiende estos derechos, dando asilo al pobre, dando pan al hambriento, ayudando a la viuda, ayudando al huérfano, ¿ok? Erradicando lo máximo posible el mal, ¿ok? Es decir, somos activistas, activistas de la sociedad, de la justicia y del derecho, ¿ok? Y mientras esto sea así, quiera el Señor también traer pronto al Mesías y en nuestros días y podamos decir amén.